Hola, muy buenas. Hoy se estrena Pleasure. Es una película de cine independiente que trata sobre la industria del porno mainstream. La película ha sido dirigida por Ninja Cyber y protagonizada por Sofía Kappel, así como varias actrices y actores porno reales y gente de la industria con papeles secundarios. Quería comentaros que la productora me ha contactado porque le interesaba saber mi opinión sobre la película. Después de verla y analizarla, he de deciros que me ha gustado bastante y os recomiendo verla. Después de contaros el argumento, os diré mi opinión personal, con las cosas que más me han gustado y otras que no tanto. Ninja es una chica sueca de 19 años que viaja a Estados Unidos para convertirse en la actriz porno Bella Sherry. Irá escalando en la industria para convertirse en actriz porno en Los Ángeles, pero el camino hacia su objetivo será más accidentado de lo que ella esperaba. Y bueno, comentaros que la directora, Ninja Cyber, es una joven de 36 años que ha dirigido varios cortometrajes, pero esta es su primera película. El tema principal que toca Pleasure es claramente la ambición, pero es una ambición que ni siquiera tiene que ver ni con el dinero ni con la fama. Yo creo que su protagonista ni siquiera sabe cuál es la razón principal por la cual quiere subir en la industria del porno. Simplemente ha llegado a un punto en el cual ella quiere superar a las demás a cualquier precio. Otros temas que tocan pues son la envidia, la competencia, la traición, las amistades, las relaciones sociales que hay dentro de la industria y, bueno, sobre todo la violencia. Veremos de la protagonista que, a pesar de que al principio va mucho a su rollo, hace amistad con otras chicas que le ayudan a desenvolverse en el trabajo y que posteriormente ella traicionará por esa ambición que tiene que no puede parar. La violencia es un tema que está muy presente desde el principio de la película y se ve reflejado en todas las escenas de sexo que Bella graba. Voy a empezar por las cosas que me han parecido que son bastante fieles a la realidad y que me han gustado bastante. Lo primero de todo es decir que me ha encantado y me ha gustado mucho, y lo recalco, es que la protagonista no es la típica muñeca rota. De hecho, la propia película al principio pues hace una pequeña burla sobre este topicazo que hay. Y bueno, hay una conversación que tiene Bella con un amigo que conoce en un rodaje en el cual él le pregunta que cómo es que ha acabado trabajando en el porno. Bueno, ella empieza diciendo que es que de pequeña pues la habían violado. Él le dice, oye, no bromes con esas cosas y tal. Y bueno, ella se empieza a reír y dice, no, yo estoy aquí porque me gusta follar. Podría haber dicho, por ejemplo, que su motivación era el dinero, pero no. Su motivación es porque le gusta el sexo, fin. Se suele victimizar a las actrices, ¿no? Entonces, con esto han roto esa creencia y bueno, pues simplemente han querido mostrar a una mujer que le gusta el sexo y ya está. Esa es la razón por la que ella quiere trabajar en el porno. Sofía Kappel es la actriz que interpreta a Bella y la verdad que hace una interpretación bastante buena, siendo que es su primera película. A mí me gusta mucho el cine, ¿vale? Y me encanta ver actrices de cine convencional cuando se embarcan en papeles tan controvertidos como este. Me ha gustado mucho también ver a performers de pornos reales actuando en cine convencional, sobre todo algunos que conozco personalmente. Eso sí, me ha sorprendido ver a algunos que se hayan animado a participar en ciertos papeles por cómo la película deja un poco al porno mainstream en general. La banda sonora muy acertada y otra cosa que me ha gustado mucho también es ver desnudos sin tapujos. Se notan estas cosas que es cine independiente, porque hay cierto tipo de escenas o ciertas acciones que se ven que esto no se vería para nada en cine convencional. Y bueno, se nota también que es cine independiente por el tratamiento que hay sobre ciertos aspectos como la fotografía o el propio desarrollo y ritmo de la película. Creo que se ha reflejado muy bien cómo es un rodaje, pero desde la perspectiva de los performers. Por ejemplo, os doy algunos detalles. Las escenas tipo POV. Esto en porno son un tipo de escenas que el espectador tiene el punto de vista como si fuera el propio actor, como si estuvieran sus propios ojos. Entonces me ha gustado bastante que representaran cómo se graba este tipo de escenas, ¿no? En la cual, por ejemplo, la actriz pues tiene que mirar a la cámara fijamente, no puede mirar al chico con el que está grabando, con el que está teniendo sexo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a nivel técnico sí que se consigue esa conexión entre la actriz y el espectador, pero en la realidad hay una desconexión de lo que es la actriz con el actor con el que realmente está teniendo sexo. Otra cosa que creo que han sabido muy bien reflejar es qué es lo que ve una actriz o un actor en un rodaje. Es decir, no solamente la cámara, como os comentaba, sino qué es lo que hay al otro lado de la cámara también. El cámara que está grabando, el de sonido, el de producción que se acerca para decirle, oye, te quedan 30 segundos para que finjas que te corres. El fotógrafo cuando le hace una sesión de fotos a ella, que le hace ponerse en sitios raros, en poses raras, que claro, tú lo ves desde fuera y queda hasta ridículo, ¿no? Es absurdo cómo están haciendo ese tipo de fotos. Es decir, todo lo que gira alrededor de estas situaciones hasta llegar al ridículo, que al final es una imagen que excitará al espectador, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Y ojo, eso no quiere decir que esté bien o mal, porque al fin y al cabo lo que se está grabando es ficción. Y en el cine convencional también se dan estas situaciones extrañas, raras, bizarras, incluso cómicas, que no tienen nada que ver con el resultado final. Pero bueno, si nos ponemos a ver behind the scenes, detrás de las cámaras de cine
convencional, tradicional, que no es porno, también vamos a ver que hay situaciones así de extrañas. Así que el porno no deja de ser eso, es cine y ficción, pero con sexo explícito. Otra de las cosas que me ha gustado que comentaran en la película es que Bella conoce a un chico en uno de los rodajes, que luego se hace su amigo y tal, y bueno, al final le acaba él comentando el problema que hay con el racismo dentro de la industria del porno. Y es tal que incluso en los contratos hay unas casillas que tú puedes marcar como cosas que haces extra, digamos, y sería trabajar con performers negros. Entonces, bueno, está como dentro de unas categorías de sexo extremo, el sexo interracial. Ojo, esto es real. Aquí en Europa, por ejemplo, el tema interracial no va más allá de una etiqueta o un tag. Igual que tú podrías buscar, pues por ejemplo, MILF, pelirrojas o yo que sé, cualquier tipo de categoría dentro del porno. Que también daría para hablar largo y tendido sobre esto de las etiquetas. Pero volviendo al tema, me parece muy heavy que hoy por hoy en Estados Unidos se considere sexo extremo tener sexo con una persona negra simplemente por el hecho de ser negra. Y doy fe que hay actrices porno que se han negado a trabajar con personas negras porque ellas mismas son racistas o que han aprovechado esta situación para cobrar más porque su compañero es negro. Como si fuera un extra, un sobreesfuerzo o algo así. Es que esto de verdad que me indigna. Y me gusta que es un tema que se haya planteado en la película porque creo que es algo que se debería empezar a movilizar y poner ya cartas sobre el asunto, sobre este tema. Hay una conversación que tienen Bella y su madre en la cual intuimos que la madre no sabe nada de lo que está haciendo su hija. Al principio de la conversación pues parece que están hablando de que hicieron unas prácticas y tal, pero es algo de lo que pues tiene total desconocimiento. Este tema creo que es bastante común del rechazo social que tienen los performers porno, y esto hace que muchos pues mientan sobre su trabajo, no solamente a su familia, sino a toda la gente que les rodea. Vale, y ahora pasamos al siguiente punto, que son las cosas que no me han gustado tanto o cosas que he echado en falta. Siendo una película que trata el porno de una manera bastante realista, pues he echado en falta que por lo menos mencionasen algo sobre el tema de los test de ETS, de enfermedades de transmisión sexual. Luego en la sección de spoilers explicaré algo que pasa en relación a esto. Por otro lado, creo que hay muchas películas que se centran en victimizar a las performers femeninas. También me hubiera gustado una mirada desde la perspectiva de los performers masculinos. Solamente hay una ocasión en toda la película que es cuando el amigo de Bella le comenta el tema de la fetichización racial que os comentaba antes. Y sea otra situación en la película, como por ejemplo el tema de la inyección en el pene para mantener las erecciones, pero se trata de una manera muy superficial. También he echado en falta que se mencionase y se recalcase que ella estaba trabajando en el porno mainstream. No se menciona a otros tipos de pornografía más ética con los que no hubiera tenido la mayoría de los problemas que se plantean en la película. Me ha gustado mucho la película en general. Te recomiendo ir a ver Pleasure. Y te recomiendo realmente ir a verla si te gusta el porno, sobre todo el mainstream. Porque bajo mi punto de vista, conociendo la industria, veo que los guionistas se han documentado bastante bien. Es una película que pretende que veas un poquito de la otra realidad, de lo que se vive desde el otro lado, desde la mirada de los performers. Quizá este tipo de película te remueva algo por dentro y te empieces a plantear a ver porno de manera más ética. Si no sabes cómo hacerlo, dímelo en comentarios y te responderé, o incluso me plantearé hacer un vídeo explicando cómo hacer este cambio de manera sencilla si veo bastantes peticiones. Y bueno, hasta aquí la reseña de Pleasure, espero que os haya gustado, así que ya sabes, estrena en cines. No sigas viendo el vídeo a partir de aquí a no ser que hayas visto la película. Te recomiendo que la vayas a ver primero y luego vuelvas al vídeo para escuchar mi opinión personal e interpretaciones sobre ciertos puntos. Luego podemos crear debate en comentarios. Linilla es actriz porno antes de llegar a Estados Unidos. En el argumento se supone que Linilla va a Estados Unidos y allí se convierte en Bella Sherry. Pero yo creo que realmente ella ya era Bella Sherry antes de llegar allí. Cosas que me hacen pensar esto. Linilla tiene el nombre de Bella Sherry, su nombre artístico, tatuado aquí en la mano. Y el tatuaje ya lo tenía antes de llegar a Estados Unidos. En la secuencia en la que se supone que ella graba su primera escena de porno, ya vemos que lo tiene tatuado. 2. Cuando empieza la película, justo cuando empieza, se escucha con voces en off una escena porno. Entonces bien se podía interpretar que es una escena que ella ya había rodado antes en Suecia o en Europa. 3. En una conversación que tiene Bella con su madre cuando ya está saturadísima de todo lo que está viviendo allí, está muy mal, ella le dice que es que quiere volver a casa y su madre le pregunta la razón. Linilla le dice a su madre que está harta de los americanos, que están todos locos. Entonces la madre le dice, pero es que eso también lo decías de los suecos. Podría ser una respuesta sin más de una conversación que hayan tenido ellas antes, fuera de contexto, sí. Pero si pensamos en los otros dos puntos que he comentado antes, pues como que para mí coge más fuerza el hecho de que ella ya había trabajado en el porno antes y que probablemente se cansó y fue a Estados Unidos pensando que la industria sería mejor allí, pero bueno, luego vemos que se equivocaba. La violencia como nexo común en el porno mainstream. Creo que todas las veces que ella trabaja para una productora, la constante entre muchas variables es que hay violencia y mucha en el porno mainstream. Su primera escena es más light respecto a lo que va a hacer después a lo largo de su carrera, que progresivamente es cada vez más violenta. Aunque
aunque ese primer rodaje no deja de ser una escena en la cual le dejan claro que lo que buscan en ella es que muestre esa timidez, esa inocencia. Ella intuye que hay algo que no está bien en lo que está haciendo. Creo que no es el hecho como tal de tener sexo con un desconocido, sino lo que se está representando con esa escena. Diferencias entre BDSM y abuso. La escena que graba con Kink, que es una web real de la escena del BDSM, es una en la que queda bien presente que está totalmente controladas las prácticas que se van a hacer. Repasan con ella la palabra de seguridad varias veces para asegurarse de que va a estar bien en todo momento. ¿Qué hacer si hay algo que no le gusta o que no está cómoda? Y es un contrapunto a todo lo que va a venir después. Ella se ha sentido cómoda con el BDSM. De hecho, luego celebra con sus amigas, que también son compañeras de piso, que también son performers y tal, que ha encontrado su perfil dentro del porno y que se ha sentido súper bien en su faceta de sumisa. Entonces ella habla con el agente y le dice que le consiga más rodajes de ese tipo. Y más tarde vemos que le manda a un rodaje que no tiene absolutamente nada que ver con esto. Esta productora de después deja mucho que desear. Directamente le preguntan que si sabe qué tipo de escena va a grabar, que es sexo hardcore y demás. Le dice que sí y ya directamente empiezan. Los dos chicos con los que graba esta escena son unos energúmenos que empiezan a pegarle, a abusar de ella, vamos, que es un maltrato en toda regla. Hay una cosa que me ha llamado bastante la atención de esta escena y es que cuando ella para la escena porque dice que no le gusta lo que le están haciendo, los actores se preocupan por ella, que si está bien, luego se preocupan mucho por su imagen, ¿no? Porque le dicen, oye, tú sabes que estamos actuando, ¿no? Que realmente nosotros no somos así. Entonces, bueno, ella se empieza a relajar un poco y al final dice, venga, va, pues continuamos la escena. Y bueno, siguen todos estos abusos, este despropósito total, o sea, ya no tiene ni siquiera nada que ver con el sexo, es maltrato. Entonces ella quiere volver a parar porque no le gusta, no quiere y no lo soporta. Entonces luego el director es el que habla con ella, ¿no? Y empieza a manipularla pues diciéndole que ella es una chica fuerte, que ha llegado hasta ahí, que ya todo lo que ha hecho, ¿no? Pues que cómo van a parar, que siga para adelante, que solo le queda un poquito y ya está. Entonces, bueno, se relaja más o menos, dice que vale, que sigue para adelante, pero al final ella dice, oye, mira, que no quiero seguir, no me apetece seguir con esto. Y bueno, ya de repente como que cambia la actitud del director, ¿no? Y ya viene como un chantaje emocional, ¿no? Porque empieza a decirle, mira, es que, claro, ahora ¿qué quieres irte? No vamos a poder pagarte porque solamente hemos grabado una parte de la escena, no hemos llegado hasta el final, entonces todo lo que has hecho va a ser gratis, va a ser para nada. Entonces aquí hay un parón de esta secuencia en la cual pues vemos lo que pasa después y es que Bella está conduciendo hacia su casa llorando súper mal, se para y empieza a vomitar porque ya deducimos que ella ha continuado la escena, ha sucumbido a ese chantaje emocional y que por desgracia pues sí que pasa en este tipo de escenas y la verdad que es asqueroso y no se debería de permitir. Así que creo que es un acierto haber comentado este tema para que el espectador vea hasta qué punto puede una persona aguantar cierto tipo de manipulación en este tipo de vídeos que yo ni siquiera llamo porno. O sea, para mí esto no es porno. Es una escena que también por otro lado pues te hace pensar hasta qué punto los performers son responsables de lo que están mostrando, ¿no? De lo que se está representando. Por mucho que digan que es una actuación, pienso que uno debe ser consciente del tipo de vídeo y producto que al final alguien va a comprar y alguien va a ver. Porque al final ese vídeo no deja de ser un producto. Y lo siento mucho decirlo así, pero es que al final están alimentando las pajas de perturbados y violadores. Así que bueno, a mí personalmente pues me gusta que las películas te hagan reflexionar sobre temas y sobre todo temas tan controvertidos y que hayan puesto el contrapunto que comentaba antes. Así que por favor, hay que ser responsables con las cosas que consumimos y mostrar total rechazo a este tipo de contenido. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Cuál es tu reflexión sobre este tema? Test de ETS, que son unos test para, bueno, comentaros un poco cómo funciona, que cada 15 días o hay productoras que a lo mejor cada 7 días pues piden test para que se vea que no hay ninguna enfermedad de transmisión sexual y que la gente esté, pues eso, controlada mínimamente. Antes comenté algo sobre los test, y es que en una de las escenas finales, Ava, que es una de las actrices más top que hay en ese momento y que, bueno, a principio de la película pues ves que tienen hay un poco de piques entre ellas y tal, ¿no? Porque ella Bella es nueva, Ava está ahí como en el top y bueno, las tonterías estas que es de competición de egos y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, cuando Bella ya ha escalado ahí, ¿no? Todo lo que ha podido y bueno, hace una escena con ella que las ponen juntas, Ava le tiene que hacer sexo oral a Bella, ¿no? Entonces supongo que ella pues en ese momento se siente como no sé, menospreciada o algo, no sé qué pasaría por su cabeza. Así que Ava, para no hacerlo y para fastidiar a Bella claramente, pues bueno, se inventa que cuando se acerca, que él dice que huele mal y tal y que cree que tiene algún tipo de infección.
Entonces, bueno, el director le dice que se ponga un arnés, Bella, y así pues salvan la escena, ¿no? Hacen otra cosa y ya está. Y bueno, esto es algo que quería comentar por el tema del realismo, ¿no? Con el tema de los tests, porque esto jamás hubiera pasado, porque Bella hubiera llevado sus tests y entonces hubiera dicho el director, no, aquí ya hemos comprobado antes de que las dos estáis bien, o sea, no tenéis ningún tipo de ETS. Pero bueno, entiendo que a nivel cinematográfico pues es un recurso que han utilizado para justificar por qué Bella acaba poniéndose un arnés y luego pues sale esta secuencia final en la cual pues eso, explota toda la rabia contenida que lleva dentro y acaba convirtiéndose justamente en todo lo que odia del porno en ese punto en el que está ahora mismo. Bella aquí descarga toda la furia de todas las injusticias que ha tenido a lo largo de su trayecto y maltrata a Ava en esa escena de sexo cometiendo prácticamente una violación. Ya en la escena final de la película pues vemos que Bella se arrepiente de lo que ha hecho y le pide perdón a Ava. Y bueno, Ava le dice ¿por qué? Y ahí yo creo que Bella es cuando se da cuenta de que ha entrado en un sistema en el cual ya no tiene sentido nada de lo que está haciendo. En el que estar en la élite de las actrices porno pues es literalmente joderse las unas a las otras y está totalmente bien visto y justificado porque al final es como que está disfrazado de sexo violento. Y esta situación nos lleva otra vez al inicio de la película, cuando ella llegó a Estados Unidos ilusionada por el trabajo porque realmente le gustaba y quería trabajar de ello. Pero progresivamente va desapareciendo esa motivación inicial para convertirse en pura ambición y hacer cosas que ella nunca hubiera imaginado. Como por ejemplo cuando traiciona a su amiga, ¿no? Pero se ve ahí en un dilema, ¿no? de qué hacer, si quedar bien con el agente, quedar bien con su amiga. Y bueno, pues por todas estas cosas que suceden a lo largo de la película, deja yo un final abierto que cada uno puede interpretar como uno quiera. Yo pienso que aquí pues pueden haber dos posibilidades, ¿no? Una es que simplemente se va y se va corriendo, desaparece de todo este mundo en el cual se ha metido ella solita, pero bueno, como que al final deja todo. O quizá la otra opción sea que sale del coche a vomitar, igual que hizo anteriormente con la escena con los dos chicos que la maltrataron. Y bueno, se limpia la boca, entra al coche y sigue adelante. En fin, Bella tenía que haberse ido a trabajar en Estados Unidos con productoras como Crash Pad Series o cualquiera dentro de Pink Label. El porno mainstream pues es caca. Con el porno ético pues no grabaría todos los días, quizá no ganaría tanto dinero, pero sí que grabaría por placer en algo que le gusta y además se podría sentir orgullosa de ello. Supongo que si has llegado hasta aquí es porque has visto la película y si no, pues nada, pues te he jodido todo el final. En cualquiera de los casos quiero leer tu opinión en los comentarios y responderé a cada una de ellas. Así que bueno, hasta la próxima reseña. Os leo. Chao. Suck it. I'm here to be the next big porn star. Hey, I came to fuck shit up. I seen too much. I want too much. Sexy, be sexy. Who's the girl? That's the new Spiegler girl. What's a Spiegler girl? They're like the A-listers of porn. Hey, pick up the phone.